Primero, creo que tengo varios retos. Hablando de retos electorales, es el tiempo, 15 minutos. Pero primero quiero saludar a todas y a todos, sobre todo a las y los alumnos que están hoy presentes, a quienes nos ven en las redes sociales, porque justamente estas actividades son dirigidas para ustedes. Son dirigidas para contribuir al diálogo con la ciudadanía. Claramente necesitamos tener mayor información ante la desinformación. Quiero saludar con mucho respeto a la rectora de la Universidad de La Salle Pachuca, doctora María de Lourdes Lavaniegos González, por la invitación, la anfitrionía, que siempre servirán estos espacios. Yo me siento en un gran salón de clases y esperemos, como en una buena sesión académica, podamos llevarnos algo. Yo ya me estoy llevando mis apuntes, no es broma. También quiero saludar a la maestra Rosa Amparo Martínez Lechuga, magistrada presidenta del Tribunal Electoral. También quiero saludar justamente al doctor Luis Molina Piñeiro de la UNAM, y además encargado de esta obra tan importante y que justamente hoy nos une y nos lleva a esta amplia reflexión. ¿Y qué puedo decir de nuestro maestro Mario Ernesto Pfeiffer Islas? Una vez metido en la materia electoral, ya no salimos de esto, lo sé. Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, profesor de la Universidad de La Salle, pero además un gran maestro en materia electoral, de quien tuve la oportunidad y el honor de estar en algunas imparticiones de su conocimiento electoral, y siempre nos llevamos algo. También quiero saludar a la licenciada Patricia Nava Muñoz, secretaria técnica de la CUPEX, maestro Juan Carlos Mendoza, por estar aquí, con quien hemos tenido grandes avances en materia electoral en Hidalgo, la urna electrónica, los debates, siempre tratando de llevar algo y generar algo nuevo en Hidalgo. Eso es algo bien importante. Nos tocó justamente estar en estos procesos en medio de una pandemia, pero llevar a cabo la organización de procesos electorales en un reto que justamente es el primer tema que voy a tocar, magistrado Alberto Cruz. Y bueno, espero que ese tiempo no me lo cuenten, hablando de tiempo. Pero justamente quiero partir antes de la parte del libro, porque todo lo que se ha ido comentando nos lleva a esta reflexión. Yo me quedaba, estaba anotando algunos temas justamente de la parte del doctor Santiago Nieto, y yo me quedaba con 3 elementos que tenemos que aprender a diferenciar en todo momento: alternancia, transición democrática, consolidación democrática. ¿Dónde estamos ahorita? ¿Podemos hablar de 3 alternancias? Sí. Podemos hablar ya de una transición, ya hemos transitado de un modelo autoritario a un modelo democrático, lo que nos ha llevado justamente a esta definición de la certidumbre autoritaria a una incertidumbre democrática, que significa no sabemos quién pueda ganar una elección. Oye, pero es que ya lleva tantos puntos de diferencia, no sabemos quién va a ganar una elección porque hay diferentes factores, actores y elementos que pueden hacer que cambie la coyuntura política electoral. Nadie se puede dar por ganado antes de iniciar un proceso electoral, y eso es una realidad y es algo que muchos actores políticos han ido aprendiendo a lo largo de la propia historia electoral en México. Consolidación democrática, ahí sí yo diría, híjole, ¿no? Creo que ahí vamos, porque hablar de la consolidación democrática también tiene que ver con ya la institucionalización del sistema electoral. Y ahí nos encontramos con un tema, con los asuntos de 109 propuestas de reforma electoral en la anterior, de solamente 2018 y 2019. En esta legislatura llevamos 42, y ahora sí que va a sonar y los acumulados, ¿no? El asunto de esto es, estas iniciativas son para fortalecer nuestro modelo electoral, son para cambiarlo radicalmente, funciona, no funciona, claramente tenemos que reflexionar, y es lo que nos invita el libro. Esta reflexión, y por eso yo celebro siempre estas mesas de diálogo, porque les permite además a quienes nos ven y están hoy aquí, ver las diferentes miradas y visiones de quienes estamos inmersos en el mundo electoral desde las diferentes instancias, desde la parte de la impartición de la justicia electoral, la procuración de la justicia electoral y la administración y la organización de los procesos electorales. Y es justamente ahí donde tenemos que ver que en estas miradas y en estas visiones algo nos une, algo nos unifica. Queremos la consolidación de la democracia en México porque sabemos que nuestro voto se tiene que defender en todo momento, y para que esto ocurra no solamente basta de una institución ni de solamente una voz. Necesitamos un entramado
institucional que garantice nuestros derechos político-electorales, porque estamos justamente en el 2022 hablando de un tema que tiene que ver con mantener y garantizar los derechos políticos. Y estamos hablando que la primera generación de derechos humanos fue con la Revolución Francesa en 1789. Entonces, creo que estar, ¿no? Como que damos un paso adelante, uno atrás, en tener que estar discutiendo, pero qué bueno que discutamos estos temas. Esto es muy sano, es muy importante, y más en un momento de polarización política, y por eso quiero retomar brevemente tres artículos. El primero de Lorenzo Córdoba Vianello, que tiene que ver con el mayor desafío de la democracia mexicana, con el tema de la elección 2021, el tema de los organismos autónomos como mecanismo favorecedor de nuestro sistema democrático, de Gilberto Pablo de Hoyos, y el tercero, por también la parte coyuntural, me llamó la atención obviamente, el referendo revocatorio del presidente mexicano de Manuel González Oropesa, ¿no? Yo sé que de las 1,700 páginas rescatamos tanto, dialogamos tanto con los autores, y esto me permitió justamente ir sacando apuntes, pero también reflexiones. De esta manera me voy al artículo del mayor desafío de la democracia mexicana de Lorenzo Córdoba. Y ahí, ¿qué es lo que menciona? Habla de estos retos que se tuvieron para el 2021, que cuando uno leía, y los que vivimos este proceso inédito del 19-20, cuando en Hidalgo junto con Coahuila suspendimos, se suspendió, ¿no?, el proceso electoral, hubo una pausa propiamente dicho, se tenía que llevar en junio y el proceso se alargó hasta octubre por el tema de la pandemia, porque había dos temas. Tenemos que garantizar, como el Estado mexicano, creo que tenemos que fortalecer al Estado, nadie por encima de las instituciones, nadie por encima del Estado, y aquí también el Estado tenía que garantizar dos derechos: los derechos político-electorales, este derecho a elegir libre e informadamente a quien nos va a gobernar y nos va a representar, pero también el derecho a la salud, y el tema era cómo garantizamos estos dos derechos, y afortunadamente se crearon todos los protocolos y las medidas necesarias para que se llevara a cabo las elecciones en Hidalgo y en Coahuila, y que además sirvió justamente de referencia para lo que se llevó más adelante en este proceso inédito, como lo llama el autor, este proceso complejo, inédito, que tenía que ver con organizar una elección en medio de una pandemia. Pero bueno, Hidalgo y Coahuila llevamos un poco de ventaja y de ganancia de que ya habíamos implementado la mayoría de los protocolos justamente para poder votar, diríamos, con todas las medidas sanitarias. Menciona de manera, recapitulo, dentro de estos desafíos inéditos de esa elección del 21, uno, el tema de la pandemia, ya lo mencionaba. Dos, la fragilidad de las propias democracias en medio de una pandemia. Tres, la propia polarización social y política. Y cuatro, un tema que llevamos tiempo atrás analizando, trabajando, que es la violencia social y la propia violencia política, y sobre todo la violencia política electoral. Y ante esos retos se llevó a cabo el proceso electoral del 2021, que entre otros elementos, que no quiero ser redundante en este punto, porque ya se ha hablado mucho de este tema, pero se llamaron las elecciones más grandes de la historia por el número de votantes, pero también por el número de cargos. Pero aquí la reflexión, más allá de estos términos que ya veíamos, yo rescato mucho el caso de Hidalgo, porque el modelo INE-OPLES no tenía mejor ejemplo que en Hidalgo. El trabajo conjunto y coordinado entre el Instituto Nacional Electoral y la Junta Local Ejecutiva en Hidalgo y el Instituto Estatal Electoral Hidalgo llevó a buen puerto el proceso electoral, tanto del 20 de ayuntamientos como del 21, que fue esta concurrente de diputaciones locales y federales, y que decide esta 22 de la gubernatura. Esa es la parte interesante. A nivel nacional, bueno, estamos hablando que votamos, porque yo espero que la mayoría lo hayamos hecho, más de 93 millones de personas, pero además lo interesante es que fueron más de 20,000 cargos a elegir. El tema no es el número de cargos, aquí la reflexión me queda para el caso de Hidalgo, que tiene que ver con algo que tenemos que avanzar, porque además esta reflexión de esta mesa, de este libro, no solamente permite
la reflexión académica, también favorece la reflexión de entre quienes están en la clase política y hoy están discutiendo las diversas reformas políticas electorales. Estas 109 más las 42 más las que se vayan acumulando, más las que se están llevando en los diferentes estados. Pero qué interesante es ver la experiencia. Algo me queda claro. A pesar de que estábamos en una pandemia como fue en el 20 y como fue en el 21, mantuvimos los promedios de participación del 50%. De hecho, la del 21, que fue concurrente, fue del 50% y que fue de las más altas, bueno, fue un poco más alta que en otros procesos electorales intermedios. Cuando le llamamos la elección intermedia, es aquella en donde solamente se eligen diputaciones, ¿no? Le llamamos concurrentes porque concurre la elección federal y la elección local, ¿no? Digo ahí como entre paréntesis, pero estamos hablando que en las intermedias, estas donde no elegimos senadurías ni presidencia de la República, en el histórico vemos que en el 21 salió a votar el 52% de la población, pero en la intermedia del 2015, que no había pandemia, solamente el 47%, en la del 2009, 44%, 2003, 41%. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Por qué salió a votar que no había, no había miedo a la pandemia? Claro que sí. Aquí lo interesante es de que la sociedad sabía lo importante que es votar, que es elegir a quien nos va a gobernar. Y otro elemento, la concurrencia. Hablar de 20,000 cargos, hablar de que teníamos que elegir diputaciones locales y federales, también es importante. ¿En qué elecciones es donde más participamos y votamos? De acuerdo también a los datos histórico-electoral. ¿Cuándo hay elecciones concurrentes? Entre más, digo, si voy a salir a votar, pues, que bueno, que sea para votar presidente de la República, senadurías, diputaciones federales, gobernatura, diputación local, ayuntamiento. Ese es el reto que tenemos y esa es una de las primeras reflexiones. Tenemos ya que avanzar hacia un verdadero empate electoral. En Hidalgo, si tomamos en cuenta la reforma 2014, a partir del 2015, tenemos en 66 años, una proyección a 66 años, solamente 4 años en Hidalgo no tendríamos o elección o inicio de proceso electoral. 4 años. Algo tenemos que hacer ahí, ¿no? Algo nos invita a la reflexión, el libro, los datos, los históricos y sobre todo estas mesas de diálogo para tener mayor información y difusión y formación en materia política electoral. Y para ir casi concluyendo, aclaro, ya me quedan 3 minutillos y los voy a exprimir no saben cuánto. Quiero tomar otro elemento importante, tiene que ver justamente con el tema del avance que se tuvo en materia de paridad de género, que es muy importante. Actualmente tenemos que estar hablando que ya no solamente es garantizar y fortalecer justamente el derecho para que las mujeres accedan a los cargos públicos, sino que también se van reflejado en la toma de decisiones, ¿no? Que estén en cargos de poder. Pero también lo que se va planteando es que esta exposición mediática también de las mujeres ha aumentado la violencia política en razón de género, ¿no? Y eso también es un elemento que se tiene que considerar. Por eso decía que en México, y voy a adelantarme un poco porque ya nos va a dar tiempo al segundo capítulo, que tenía que ver justamente con la entrada de las fiscalías electorales, que además surge por petición de los candidatos, ¿no? Por ahí del 2006, y tenía que ver justamente por garantizar, ¿no? Porque alguien hiciera la procuración de la justicia electoral, entonces ya teníamos la organización electoral, que además sabemos que nos costó muchísimo, si tomamos tan solo la reforma política electoral del 77 y ese largo tránsito que tuvimos para llegar a esa alternancia, pero además para llegar a la autonomía plena de quien iba a organizar las elecciones, que en este caso fue el IFE en el 96, el Instituto Electoral de Hidalgo, de hecho lo hace en el 95, un año antes, por cierto, esa plena autonomía, hasta el 96. Y después la autonomía también del Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación en la reforma del 96. Y después las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales. Esta parte, este entramado electoral es la fortaleza del sistema electoral mexicano al que yo diría tenemos mucho que cuidar y fortalecer. Y retomando también esta parte, hablando
de la importancia de cuidar la propia salud de nuestra democracia, hablando de la pandemia. Afortunadamente no se puso en riesgo la salud de la democracia y eso también es algo bueno que tenemos que cuidar. Y retomo, no lo retoma el autor, pero sí ya lo voy retomando como una manera de poder ejemplificar la importancia de lo que nos arroja el informe País, justamente 2020, las instituciones de mayor confianza en México. Por eso insisto que tenemos que fortalecer y recuperar la confianza en las instituciones. Las universidades públicas con un 70% de confianza, Ejército y Marina 64%, Guardia Nacional 61%, Instituto Nacional Electoral 60%, y los que menos confianza tienen en la sociedad son los partidos políticos con el 22%, diputados locales 23%, senadores y diputados federales 23%, policía 28%. Entonces, creo que vamos bien en materia política electoral. Creo que si hablamos de alguna reforma en materia electoral, tendría que ser para seguir manteniendo y fortaleciendo lo que tenemos. Claramente hay grandes retos y de esto me voy a lo último, que tiene que ver justamente con procesos como la revocación de mandato, la consulta popular, que se han ido, que son instrumentos de democracia directa que sí tenemos que fortalecer, que la reforma del 2019 para el tema de la revocación de mandato manda justamente a que no se empaten en procesos electorales, pero claramente tenemos que empatar los procesos electorales. Simplemente Hidalgo en 2 años tuvimos ayuntamientos en el 20, extraordinarias en el 21 junto con locales y federales, más 2 meses después consulta popular y en el 22 pues realmente en abril la revocación de mandato y luego la de gubernatura, ¿no? Y aquí se me queda viendo el maestro Juan Carlos Mendoza porque también le tocó esta parte, 7. Todo eso se ha hecho en materia político-electoral con un trabajo de los organismos electorales, los tribunales electorales, las fiscalías especializadas y la ciudadanía que es la que recibe y cuenta los votos. ¿No está funcionando? Claro que está funcionando. ¿Hubo hechos de violencia derivados de la elección del 21? No. ¿Del 22? Tampoco. Y eso también es algo que se va retomando en el libro, que los procesos electorales en México siguen siendo nuestra principal vía para dirimir los conflictos sociales, para elegir entre los diferentes proyectos político-electorales y de gobierno, y que esto se haga a través de la vía pacífica, a través de la vía democrática electoral. Sí, es un tema que tenemos que seguir recuperando, defendiendo, manteniendo y sobre todo fortaleciendo. Muchas gracias.